Esta es una producción de Grupo Fórmula. Escritor, periodista, intelectual, en síntesis, un nombre significativo del México contemporáneo. Carlos Monsiváis. En unos instantes vamos a tener una charla con él, pero antes una semblanza muy breve sobre su trayectoria. Es Carlos Monsiváis, sin lugar a dudas, una de las figuras más controvertidas de nuestro tiempo. Brillante cronista, excelente narrador, acucioso lector y magnífico periodista, Carlos Monsiváis es ante todo y sobre todo un hijo de su tiempo y de su ciudad. Ciudad que necesitaba a un Monsiváis para contarla, a fin de que sus viejas glorias, su sangre derramada y su solidaridad no se olvidasen para siempre. Nace Carlos Monsiváis en 1938. Realiza estudios de Economía y de Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Infatigable periodista, ha escrito en infinidad de diarios y revistas de nuestro país. Director desde 1972 al 87 del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre. Dirigió en su oportunidad la colección de discos Voz Viva de México, donde entre otros muchos fueron grabados los testimonios de León Felipe, Luis Ríos, Carlos Pellicer y otros grandes poetas y escritores. Durante los años 60, Monsiváis fue 3 veces becario del Centro Mexicano de Escritores. En 1965 se le concede otra importante beca, la del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Desde hace 20 años imparte clases en importantes universidades de los Estados Unidos. Entre algunas de sus obras se encuentran Días de Guardar, Amor Perdido, A Ustedes Les Consta, Entrada Libre, que es un libro de crónicas sobre México y algunos de sus graves problemas, como fueron en su momento el terremoto de 1985, la explosión de San Juanico o el movimiento estudiantil, y el más reciente de sus libros, que lleva por título Escenas de Pudor y Liviandad. Monsiváis narra los sucesos y situaciones como alguien que no se limita a ser un simple observador, en la mejor tradición del periodismo crítico y vivo, a la altura de gente como John Reed, Richard Kapuscinski o Gunther Wallraff. Carlos Monsiváis hace activa la mirada del testigo. Con un estilo irreverente, cáustico y muchas veces mordaz, él fue considerado en los años 60 como el niño terrible de las letras mexicanas. Pero es también gracias a Monsiváis que la crónica, en el mejor estilo liberal que se escribía en el siglo XIX, ha vuelto a nosotros. La crónica, esa que hace tensar los músculos y convertirnos en personajes de novela con los sentidos a plenitud. Carlos Monsiváis ha dado un espacio en el papel a todos aquellos que no tienen voz. Ha convertido al ciudadano en personaje y en protagonista, y a la Ciudad de México en el más grande escenario de la vida cotidiana. Después de lo dicho, y que intenta describir su rica y brillantísima trayectoria, solamente nos queda decir gracias una vez más a Carlos Monsiváis por aceptar una conversación con nosotros, que espero que no sea la última. No es la primera, pero espero que no sea la última. Gracias, Carlos. Y me permitiré el tuteo porque tengo la fortuna de tratar y conocer a Carlos Monsiváis desde hace algún tiempo. Carlos, hablemos pues de las letras, si estás de acuerdo. En estos 2 libros recientes, la crónica es la constante. Sin embargo, está muy claro que hiciste una división entre lo que podríamos llamar la crónica de las cosas que no son necesarias, y no te vayas a ofender, pero uno de los chistes que se te hacen es que eres experto en todas las cosas que no son necesarias para nada, es decir, lo trivial. Sí. No me ofende, me enorgullece. Te enorgullece. Sí. Escenas de pudor y liviandad. Es decir, todas esas cosas de la trivia, el cómo se baila, el perfume de las mujeres, los anuncios de hace algunas décadas, todas estas cosas de la trivia. ¿Por qué esta pasión por estas cosas? Bueno, puede ser una cuestión temperamental. Si quieres, disfrazo esa afición temperamental con el título de Historia de las Mentalidades, pero lo que sucede es que me entusiasma y me apasiona el modo en que se ha conducido la moda, el modo en que se ha vivido ideologías, actitudes y comportamientos en diferentes épocas, y trato de registrarlo o de revisarlo. Pero
creo yo que es todo parte de que no tengo una idea fija de la trascendencia, ni tampoco tengo en un altar a la trascendencia. Si las cosas son trascendentes, lo son, y si no, tampoco tiene uno por qué vivir pensando que solo lo trascendente importa. Esto quiere decir que además hay que revisar el concepto de lo trascendente, porque hemos visto a lo largo de la historia de México, o de la historia de cualquier país, que mucho de lo llamado trascendente ha acabado resultando de una banalidad soporífera. No quisiera yo remitir a la historia de los informes presidenciales, porque eso es una cosa que corresponde a otro orden, pero si vemos la conducta de los políticos o la obra de algunos de los llamados grandes humanistas, o los momentos que muchas veces se sentían históricos y climáticos, y vemos después lo que han sido, vemos que han sido de una intrascendencia brutal, y que cosas que no tenían pretensiones han acabado, no te diré que siendo trascendentes, pero han acabado representando mucho más. Por así decirlo, un cómico como Tintán ha acabado teniendo una significación mucho más profunda y real que muchos de los llamados grandes actores. Ahora bien, ¿cuál es la intención con esto? Retratar, recordarnos, burlarse de este tipo de situaciones, de una sociedad tan púdica como libidinosa, tan hipócrita como atrevida de pronto, tan cursi como cursi. Violenta, como cursi. ¿Quién sabe cuál es? Nunca me propuse ver la intención, creo que eso es muy difícil y que ahora si te la reconstruyo a posteriori sería falso. Me entusiasmaban los temas y me lancé a ellos. Si había detrás un diseño muy coherente, no me doy cuenta, y quizás nadie se dé cuenta. ¿Qué tanto de relato objetivo y qué tanto de óptica, de visión muy Eso personal? Es imposible saberlo. Siempre hay una mezcla muy salvaje de ambas cosas. Yo intento, bueno, si tratas del terremoto, intento ser lo más objetivo y ceñido al detalle que puedo. Ahí no tiene mucho sentido lanzarme a las libertades de la imaginación. Pero si estoy hablando de un salón de baile que no conocí, tengo que desatarme fantasiosamente o subjetivamente para recapturar atmósferas que intuyo. A propósito, en el otro libro, ya hablando del ejercicio de la crítica, no solamente de la observación subjetiva y muy particular y muy literaria, muy imaginativa tuya, en el otro libro, digamos, es el conjunto de crónicas de asuntos serios y trascendentes, muchos de ellos forjados en verdaderas tragedias para México. ¿Cuál, si la hay, la intención de ello? No, ahí sí hay una intención. Ahí hay la intención de mostrar cómo la capacidad de congregarse, de actuar en común, de tomar decisiones lo más democráticamente posible, modifica destinos de colectividades y además modifica impresiones o sensaciones o fatalismos respecto al país y a la nacionalidad. Ahí este sí es un libro muy propositivo, lo que no habla de su calidad, pero sí de mis intenciones. Yo me propuse mostrar algo que me parece evidente, que la toma de poderes, la decisión de cada uno de actuar en la atmósfera o en la órbita en donde está inscrito, acaba por transformar las realidades. Que después esas transformaciones no sean las que uno soñara, o que después muchos de estos movimientos aborten, se queden truncos, desemboquen a otras cosas, no quiere decir que mientras dura no hayan modificado las vidas de quienes participaron, no quiere decir que hayan modificado muchas visiones sociales, y no quiere decir que se transformen o reverberen de modos insospechados. Y en ese sentido me propuse el libro como un homenaje a intenciones que no necesariamente tienen por qué transformarse en grandes logros. Mencionaste la palabra nacionalidad en esta respuesta, y si aceptásemos el darle un porcentaje de sinónimo a la nacionalidad con lo que nos identifica como tales, como miembros de una nación, podría preguntarte tal vez, ¿cuáles son las cosas que realmente nos dan la identidad nacional, el ser, la nación? Porque en tus crónicas, pues son hechos ciertos, pero son crónicas que hablan de diferentes épocas, de diferentes momentos, de diferentes
escenarios, y todos son hechos ciertos, y son cosas que están ahí. ¿Cuáles son las que verdaderamente nos definen? Si es que las has encontrado a lo largo de todas esas aventuras de observación y de ejercicio literario. No hay componentes tan fijos como para citarlos en catálogo, ni tampoco creo yo que valga la pena seguir jugando el juego de la identidad como en los años 50 de aquí está el mexicano, póngale su banderín y ve de qué modo corresponde con su propia fisonomía. Creo, más bien siento que hay cosas que se dan como identidad histórica, una constitución, una nación, un habla, una religión mayoritaria, y otras que son identidades profundamente arraigadas, pero que, por ejemplo, en el caso de los grupos indígenas, no tienen necesariamente que ver con el habla. Muchos son bilingües, algunos no, o uno puede ser protestante y seguir siendo mexicano sin necesidad de que el guadalupanismo, el no participar del guadalupanismo lo arroje de la identidad. Pienso que hay muchos temas y que es muy difícil lanzarse a profetizar o a describir minuciosamente la identidad. En todo caso, la identidad como nación sí depende de una constitución, de un estado, de formas de relación social que han existido, de una nación muy poderosa que constantemente está provocando cambios en el interior del país vecino, etcétera, y todo esto es comprobable. Lo demás me parece que muchas veces se acerca a la metafísica y muchas veces al discurso del 15 de septiembre. Bueno, ¿qué somos ahora, pues? ¿Quiénes somos? ¿Somos nacos? ¿Somos chiros o somos buena onda? ¿Ves? Somos nacos en una buena mayoría, que es otro modo. Oñeros, que es sus diferencias. Bueno, nacos es otro modo de decir que tenemos una proporción étnica indígena muy poderosa. Somos una sociedad muy desvencijada económicamente, con pocos alicientes, muy frustrada en lo esencial desde hace generaciones, que está creyendo en ciertas zonas hallar su salida en la práctica democrática, que en otras zonas está creyendo hallar su salida en la alianza lo más orgánica posible con los Estados Unidos, que busca con afán o sin él las señas de alivio que ahora se localizan fundamentalmente en el empleo, que está tratando de radicalizarse sin entrar en zonas de violencia. Somos todo eso. Y también somos una sociedad tradicionalista, ultraderechista, intolerante, y una sociedad liberal, tolerante y capaz de comprender el fenómeno de la modernidad. Somos muchísimas cosas. Muy difícil definir un conglomerado tan amplio y tan diverso. Lo único que creo yo que sí nos une es la sensación de que el proyecto nacional está muy en crisis, porque lo que se llamaba famosamente lo viable de México no está tan a la puerta, ni es fácil asegurar en dónde se localizan sus trayectorias, sus trayectos. Ahora bien, Carlos, escuchándote, lo llevas a uno como un electrocardiograma de pronto hacia arriba y hacia abajo en tus juicios sobre el país y nuestra realidad. Quiero decir, ¿cómo haces para que este ejercicio de la crítica, que aunque eso no está en discusión, yo lo digo y lo sostengo, es un acto de amor al país, no se exceda y no se vaya a la autodenigración que nos lleve a pensar de pronto pues, que ya no hay salidas y que ya no se puede hacer nada y que no vale la pena hacer nada? No, me opongo categóricamente a la autodenigración, y eso es lo que he querido decir con mi trabajo. Pero creo yo que la autocrítica es precisa, porque también hay muchas formas de lo que hemos llamado identidad nacional que son un lastre. Por ejemplo, el machismo, que siempre se ha considerado parte de la identidad nacional y que no puede haber nada más funesto y lamentable y retardatario. Pero la autodenigración es abominable. Esa frase de la corrupción somos todos, que se puso tan de moda hace 6 o 7 años
o hace 12, es una negación de la realidad y además una afirmación gozosa de los peores aspectos de la vida social en México. No somos todos la corrupción está muy localizada y no es posible calificar de corrupto a alguien que se roba la propina, mientras no califiquemos de corrupto a alguien que en el ejercicio del poder como funcionario se dio a sí mismo como contratista lujosísimos negocios. Creo que hay que jerarquizar y clarificar, y que en materia de corrupción hay que ver quién sí lo es y quién responde a la pequeña corrupción como un método de sobrevivencia. Y así por el estilo, como lo de la corrupción somos todos, hay muchas formas denigratorias que han respondido a un espíritu clasista lamentable. El mismo término naco y su aplicación en México es otra de las formas autodenigratorias más tristes. Sorprende encontrar en gente con una evidente apariencia indígena el uso despreciativo del vocablo naco, que en primer lugar quienes lo vieran, que se sintieran criollos y estuvieran yendo a Santiago de Compostela a buscar sus orígenes, lo llamarían a él naco. ¿Dónde abrevas tu buen ánimo? ¿Dónde documentas tu optimismo? Pero ya hablando en serio, ¿cuáles son las cosas que te nutren? ¿De dónde de pronto, dentro de toda esta suerte de problemas cotidianos, hacia dónde ves para decir, vámonos a... A mí me emociona mucho aquí sí la sociedad que se organiza y los gestos de generosidad. Me emociona mucho ver, por ejemplo, la respuesta a las campañas de oposición, cuando es una respuesta espontánea, genuina, inteligente, racional. Me emocionan mucho todos los actos de solidaridad que tienen que ver con una comprensión de lo que es radicalmente el humanismo. Por ejemplo, me emociona mucho el trabajo de la Fundación Mexicana contra el SIDA. Me emociona muchísimo lo que se está haciendo por organizar las colonias populares. Me emociona todo este trabajo, estas señoras que no habían dispuesto de voz, que estaban como aletargadas, como ya confinadas en el infierno del sexismo, y que de pronto toman la palabra y se lanzan y tienen una participación y llevan adelante proyectos y se enfrentan a los delegados y a los funcionarios y van creando dentro de sus límites y en sus condiciones un ámbito social inesperado. Todo eso me emociona. Ahora, por otra parte, también me divierte mucho la lectura de los periódicos, ya en el sentido negativo. El espectáculo de la estupidez, siempre lo repito, es también muy enlaccionador y edificante y a su modo emocionante. Carlos, hablando de ámbitos, hay una relación estrecha, evidente, clarísima, entre este ámbito en el que se reflejan, de buena manera, no estoy siendo centralista, pero se reflejan de modo muy claro, muy dramático, a veces muy festivo en otras ocasiones, nuestra realidad de todo el país, que es este receptáculo de la Ciudad de México. Y es inevitable preguntarte sobre este ámbito. Se ha dicho hasta el cansancio que eres el cronista natural, el cronista lógico, obvio, aunque no lo quisieses reconocer así, de esta Ciudad de México. ¿Te imaginarías viviendo en otra parte? Y de no ser así, ¿por qué seguir aquí, Bueno, en esa ciudad que hemos vilipendiado y que hemos ensuciado y de la cual nos quejamos lloronamente de manera cotidiana? Bueno, no me imagino en verdad viviendo en otra parte y sí me imagino, creo que en un momento dado la fuerza del desastre urbano nos expulsará. Y si no hemos caído víctimas de una súbita inversión térmica, tendremos que emigrar. Pero mientras eso no suceda, la Ciudad de México me parece muy estimulante, a contrario censo y de modo positivo. Creo que aquí hay fuerzas sociales extraordinarias que se están moviendo de un modo u otro. Creo que hay fenómenos divertidísimos, creo que hay fenómenos lamentables y miserables. Creo que todas estas muchedumbres de pronto te aplastan y te devuelven a tu verdadera sensación de insignificancia y de pronto te exaltan en su movilidad y en su energía, y que todo eso es muy real y que es muy difícil encontrarlo en otras partes. Seguramente es por mi centralismo, pero cuando voy a otro lugar del país, inmediatamente siento que el cambio de ritmo de vida me aletarga, me impide
mantener la atención que yo quisiera. No estoy diciendo que en otros lugares no se vive una atención, pero hay que entrar a la dinámica de esos lugares para adquirir esa atención. Y aquí ya la tengo muy adiestrada, la mía propia, y me divierte. Creo que es una ciudad con enormes problemas que milagrosamente funciona en lo esencial, que explicablemente no funciona en mucho de lo esencial y de lo secundario, pero en donde uno, si está dispuesto, puede obtener una tal cantidad de estímulos que vale la pena perseverar en el martirio y continuar viviendo aquí. Hablabas de la explosión que nos expulse de manera natural. ¿Crees que ya no hay remedio? ¿Crees que este gran enfermo ya no tiene salida? ¿Crees que entramos en una fase agónica o hay algún... No puedo profetizar, pero tampoco puedo decir que encuentro el remedio o que lo vislumbro. Creo que todos, el gobierno y la sociedad, todos hemos hecho lo posible por arruinar la situación, y que la codicia de los empresarios, la irresponsabilidad de los funcionarios, la responsabilidad de los ciudadanos, todos hemos convertido esto en un desastre sistemáticamente, y que, bueno, sí se pueden vislumbrar salidas y esto, pero ves cómo no hemos resuelto lo de la inversión térmica, porque no hay manera de frenar a las industrias, porque no hay manera de frenar a los automovilistas, porque no hay un diálogo razonado de cada uno consigo mismo en el sentido de qué es lo que puede aportar. ¿Pero no crees que ya llegamos al límite antes de que nos empezásemos a caer, como tú dices, que esto además ha ocurrido en otros lugares del mundo, Londres, Tokio? ¿No crees que podemos llegar antes? ¿Tú crees que podríamos todos encontrar fórmulas que nos, de verdad, nos dieran ese sacudimiento de conciencia antes de Sí, pero los ahí sí primeros insisto, caídos por la inversión térmica? eso depende mucho de nuestra decisión organizativa, y eso apenas empieza. Es una sociedad civil muy débil, muy agobiada por todos los años de dependencia del paternalismo estatal, y que apenas ahora empieza a tomar, y muchas veces no con demasiada fortuna, medidas para distanciarse críticamente del Estado y para actuar por su cuenta y para relacionarse también críticamente con el Estado. Al decir débil, hablas de una sociedad no participativa. La participación sigue siendo muy débil, y aunque ha aumentado, se ha incrementado en colonias populares o en las universidades, sigue siendo muy minoritaria en sindicatos, y en las clases medias ahora se expresa fundamentalmente por el rencor individual y la frustración. Al hablar de participación, ¿hablas necesariamente de una ideología, de No, una tendencia partidista? no, porque además incluso la fórmula de los partidos es la menos exitosa del momento. Creo, sin que esto signifique calificar el hecho de bueno o malo, que los movimientos sociales han tenido una respuesta muchísimo mayor que la de los partidos, y que esto se probó, se ha probado en esta década numerosas veces, pero siento que puede haber o no una ideología demasiado explícita. Creo que en general las ideologías demasiado explícitas han sido pequeñas prisiones o máximas prisiones, pero que lo cierto es que se necesita una teoría sin la cual ningún movimiento sobrevive. En hablando de esto, podríamos regresar a la intención tal vez de tus libros, hablando de la conciencia. Es un poco eso en el fondo, tratar de remover, de estimular de conciencias adormiladas. No creo, no creo para nada, no. Esa sería una tarea de predicador que, aunque por herencia podría funcionarme, no creo que tenga que ver con lo que me propuse. Mi propósito es mucho más sencillo y menos orientador o no sé. Pienso que lo que me interesa es informar, describir, explicar como me sea posible un fenómeno, gozarlo literariamente, gozarlo como un hecho social y acercarme a él desde diversas formas prosísticas. Pero lo otro, lo de despertar conciencias y esto, aunque me parece una tarea muy loable y muy edificante, me queda muy lejos. Difícilmente puedo organizar mi propia conciencia como para pretender dictarle rumbos a las demás. Ahora que hablamos de estas cosas de prédicas, de partidos políticos, de dictar rumbos, no sé si demasiado truculentamente voy a ligar una cosa con la otra. ¿Quién fue o
Octavio Paz, quien dijo que que había una diferencia muy grande entre el saber qué y el hacer ese qué. El intelectual sabía o proponía las cosas y el político tenía la obligación de hacer las cosas. ¿Es así? ¿No me falla la memoria? Hay muchas definiciones al respecto, sí. Hay una tesis sobre eso. Te pregunto esto porque el- los políticos, algunos de ellos se quejan de que los intelectuales nada más están, claro, en una posición muy cómoda diciendo que se debe hacer esto, que no se debe de hacer. Pero claro, ellos plantean que hay Pero una los políticos dificultad también en el están en hacer. una posición muy cómoda, dicen lo que se debe hacer y como está la burocracia saben que no van a hacer lo que ellos dicen que se debe hacer, entonces también es otra posición cómoda. A su modo tan resignados como los intelectuales. Bueno, lo que yo quería preguntarte también es, en este sentido, ¿no te ha dado tentación? Eres una figura, ¿cómo diría yo? Célebre, no famosa. La diferencia entre la fama y la celebridad es que tal vez, yo así lo describiría, intentaría hacer una crónica en un restaurante, tal vez, aunque mucha gente lo conoce en su físico, pero tal vez un mesero no sabría quién es. Pero cuando dicen, es el señor Monsiváis, es Carlos Monsiváis, eres un hombre célebre, pues, y cuyo nombre la gente lo conoce, pues, no saben, sinónimo de inteligencia. Ese cuate es muy inteligente, Monsiváis. ¿No te ha dado tentación por la tarea política, por buscar en esta participación de que tú hablas, eh, buscar las posibilidades de participar, de hacer oír tu voz en las decisiones políticas? Me acabas de dar otro elemento para desconfiar de la sociedad, de que alguien me considera inteligente. Pero no sé si yo vale la pena que alguien en mis condiciones participe en la vida política, así como candidato. Esto lo pensé, llegó a entusiasmarme la idea y con la misma intensidad la deseché. Creo que eh, son campos tan diversos y uno está tan mal preparado para esa vida política que implica, no diré yo carisma, que es un término que le queda grande a todos, pero sí la posibilidad de comunicarte organizativamente, de trabajar, de clarificar continuamente metas o proposiciones ideológicas, etcétera, que es una tarea de tiempo completo y que no puede convivir con un trabajo periodístico, literario, intelectual, que sin negar que haya la posibilidad de que muchos políticos tengan una buena formación intelectual, lo cierto es que es tan exhaustivo y sobre todo en momentos de tal debilidad organizativa, es tan exhaustivo el trabajo político que no es compatible. Y yo además me imagino que mis dotes oratorias ciertamente no son magnéticas y que el público tendería a confundirme con un munícipe o un alcalde en vacaciones, algo así, sería fatal. Volviendo al principio, no es una falsa modestia decir que no eres inteligente. Pues si todo el mundo dice, si sinónimo de inteligencia municipal, este cuate sabe de todo y cómo habla y habla de todo y de lo que le pongan. No es una lata ser calificado como inteligente. Es una lata de estar tratando de analizar un fenómeno con una mínima inteligencia, eso sí. Lo otro, pues, es algo que tú agradeces y te parece muy loable que haya gente que tenga tan alta idea de ti, pero compartirlo me resulta muy difícil porque yo sé las dificultades que me provoca el análisis de cualquier problema y no voy a estar... no se trata de falsa modestia. Digamos, sé que tengo una determinada capacidad, pero de ahí a considerarme yo susceptible de altos calificativos generalizables hay una distancia enorme y que no debo saltar por salud mental. Hablando de salud mental, no es difícil tener esa carga de conocimientos, porque aparte de inteligente eres memorioso, entonces no es difícil ir a ver una película y decir, esto está bien, esto está tan mal, los diálogos están pésimamente construidos, y luego vas a ver una obra de teatro y lo mismo, y la pintura y no sé qué. Tener Ojalá esa me carga de pasara conocimiento eso. no te quita capacidad de asombro para decir, estoy cómodamente sentado. No, en la butaca". capacidad de No estás asombro, analizando todo el la tiempo. capacidad de asombro no se te quita nunca si estás
realmente respondiendo al hecho artístico, al fenómeno intelectual. Pero ojalá yo tuviera esa capacidad de estar diseccionando. A mí me pasa con frecuencia que veo películas de un modo tranquilo y cómodo, y cuando leo un análisis de un verdadero conocedor me asombro de todo lo que no vi, de todo lo que se me escapó. Supongo que nos sucede a todos. Estamos muy confiados en nuestras capacidades, y cuando nos encontramos ante un experto y nos demuestra hasta qué punto nuestras capacidades estaban adormiladas o a mitad de su funcionamiento cuando vimos determinada obra o determinada película, entramos aquí sí en el otro asombro, en el asombro de ver hasta qué punto nos hemos descuidado en nuestro entrenamiento diario. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es confiarse bueno, puede caer en el lugar común de los 20, confiar en el impulso adquirido. Y ese impulso adquirido tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con la fama previa. ¿Ves? Te preocupas de no caer en los lugares comunes, siempre. Ah, no, eso sí. Ahora, eso no implica que no caiga en ellos. A lo largo de esta conversación he sentido que naufrago en varios de ellos, y sin embargo, bueno. Pero es angustiante, siempre ser original, siempre escribir de modo diferente, decir las cosas de otra manera que no las haya dicho nadie. Tanto no, yo creo que soy bastante más modesto en mis metas, pero es más angustiante sentir que estás hablando a nombre de la patria, o que estás recitando la última composición de las virtudes cívicas, o que estás afrontando todos los riesgos de ser nacional hasta lo último, no sé. Creo que es mucho peor que es peor no tenerle miedo al lugar común que pedir o buscar la originalidad. ¿Cuál tu definición de inteligencia, pues? ¿Cuál tu definición de inteligencia, si la tienes? Inteligencia es la capacidad de reírte de modo automático ante el 99% de los discursos que se profieren. No, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Pues, la capacidad de establecer un sistema de relaciones entre las circunstancias o las situaciones, de llegar a lo esencial de un asunto, de captar o comprender las posiciones intelectuales, de verificar hasta qué, no sé, hay tantos tipos de inteligencias, y calificar un solo tipo de inteligencia y pretender describirlo me recuerda mucho ese intento venezolano del Ministerio de la Inteligencia, esos libros para ser inteligente, que siempre me han parecido absolutamente maravillosos. Me reí de lo que estabas diciendo hace un instante, pero me pasó por la mente una definición que ahí te la pongo a tu consideración sobre la inteligencia, que me llamó la atención alguna vez: la capacidad para resolver problemas nuevos. ¿Cómo la ves? Pues es una forma, sí. Pero ¿qué tipo de problemas nuevos? ¿Y quién la puede tener ahí? De nuevo te encuentras una inteligencia sectorial. A mí me planteas un problema de mecánica y no lo resuelvo. Entonces, es todo tan sectorial, tan fragmentario, que solo puedes juzgar en función del oficio que cada quien dice representar o poseer. Lo que pasa es que esa me gustaba porque dejaba a un lado lo que llamamos la cultura, o el nivel de educación. Pero ¿no crees que en México, en este momento, también la inteligencia es la capacidad de resolver problemas viejos que se han ido acumulando y que no hemos podido todavía siquiera analizar con un método debido? Entonces, no sé, pienso que cada definición entraña problemas, y que te convence un minuto, te deja de convencer al anterior, y que lo mejor es pensar que la inteligencia que tengas la usas como puedas, sin muchas ilusiones. Tener ilusiones sobre tu inteligencia es otra manera de huir de la realidad, yo pienso. Una última pregunta de carácter personal, Carlos. La gente, hablando de inteligencia por vez última en esta conversación, dice, ese Monsiváis es, además de lo que te reconoce, es inteligentísimo y muy culto. Nótese la generosidad de tus detractores. Ah, no, sí. Sin embargo... Ya filantropía casi. Sin embargo, tan pobre, ¿por qué no vive bien? Esta reactitud a las corbatas pero y a todo mal. esto. Eso es distinto. Vivo bien y visto mal. Son dos
cosas perfectamente compaginables. Entonces la imagen, perdón, así, En primer lugar, ¿es parte del glamour? como se ha ¿Es parte de dicho, tu personalidad o qué? no, parte de la comodidad, no tiene que ver sino con un instinto de comodidad y la comodidad es un asunto que cada quien selecciona. Para mí es más cómodo vestir así, para mí es más cómodo actuar así, pero eso no implica ninguna vocación de pobreza. Como se ha dicho ahora, todos los mexicanos somos millonarios y en mi caso la riqueza también se manifiesta en la forma de una biblioteca que ya es absolutamente un lujo. Creo que no es ningún afán monástico, simplemente es una comodidad, es una incapacidad de ser elegante que también interviene todas las veces que lo he intentado, ha sido un fracaso. Capacidad de ser elegante, ¿eh? me gustó. Ahora que mencionas la biblioteca, eh, obviamente, fíjense qué inteligente soy, pensé en los libros. Sí. Eh, y hace poco alguien me dijo, Monsiváis está describiendo el actual momento cultural como la cultura de la fotocopia, la era de la fotocopia, algo así. No, es ¿Es un cierto? trabajo que hicimos José Emilio Pacheco y yo sobre la situación de de la carestía del libro, que es un problema absolutamente dramático Exactamente, en este eso, momento. perdón el apunte, hablando obviamente, de que Monsiváis, según me platicaron, decía que pues ahora ya es un lujo comprar un libro, pues todo el mundo se los anda fotocopiando, Sí, ¿verdad? por eso uno no puede promover libros, puede informar de su existencia, pero promover ya es O sea, aquí una están idea. dos muy buenos, entrada libre Sí, pero y también escenas de poder en hay que ver línea. los precios de estos libros como los precios de todos los libros. Ha habido un descuido del Estado. Déjame ver, porque lo vamos a comprar. No, pero no lo digas porque me azorarías. Te asoraría. Pero pues sí son cada vez más caros Son los cada libros. vez más caros y nosotros ¿Qué va a hablábamos pasar en este punto? del grado Xerox de la cultura. Eso es lo que me dijeron. Estaba yo mal. Del grado Xerox de la Estábamos en el cultura, grado porque creíamos y creemos que en este momento es absolutamente urgente responder al reto de la carestía del libro. Y esto no es solo un problema del Estado, sino también un problema de la sociedad, de que jerarquice el libro entre sus valores, porque como bien se dice, la gente puede gastar en una cena sin ningún problema, con toda tranquilidad, pero ya al llegar al libro le causa susto, le azora ver que un libro cuesta la cuarta parte de lo que derogó en una cena. Y ahí sí habría que ver por qué ha sucedido esto, por qué al Estado no le ha importado, y ahí sí, fuera de ciertos momentos y de algunos programas de bibliotecas como el actual, etcétera, al Estado en general de Obregón a hoy, no le ha importado el libro como un objeto esencial en la vida de las familias, en la vida de las colectividades, en la vida de los individuos. ¿Y por qué la sociedad tampoco se ha enterado de esto? No estoy no estoy sacralizando el libro, pero ciertamente no es sustituible. Y el momento actual es dramático porque los precios están alejando a millones de personas que apenas estaban entrando en contacto con el libro de esa posibilidad tan enriquecedora. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? A como vamos, nuestra idea es que se va a reprivatizar de nuevo la cultura, que va a ser de nuevo el disfrute de unos cientos de miles, lo que no me parece mal. Lo que me parece mal es que esos otros millones que ya estaban llegando, de pronto se ven cortados, alejados. Son desalentados. Desalentados, sí. También me estaba llevando por asociación de ideas esto a un fenómeno que nos comentaba alguien en una reciente entrevista, el señor Joseph McAdam, director de la Facultad de Español en la Universidad de New Jersey, en los Estados Unidos, de la creciente demanda que hay de parte del público, y yo quisiera que mencionaras algo al respecto, porque sabes que llegamos a estaciones, 400 estaciones en español en los Estados Unidos, del creciente fenómeno, la creciente demanda y tiraje de libros de autores de habla hispana, traducidos al inglés, y también de libros de esos mismos autores en español, y aún más el creciente ingreso de sajones a las universidades o a las áreas de español para aprender español. ¿Estás al tanto de eso? Más o menos. Lo que sucede es que el libro mexicano no es exportable por las condiciones
fiscales, del correo, etcétera, el libro mexicano se volvió un objeto ya absolutamente interno. No podemos mandar libros ni a Estados Unidos ni a América Latina, porque se triplica o cuadruplica o quintuplica, ya no sé, esto es imposible saberlo, el costo. Entonces, estamos aislados de públicos naturales del libro mexicano, estamos aislados de Centroamérica, de América del Sur y del mercado de habla hispana, son en este momento más de 20 millones en Estados Unidos. Y lo que hay que hacer aquí sí es una reconsideración estrictamente estatal, de qué modo facilitarle a la industria editorial mexicana las vías de llegarse a estos públicos enormes. No puede ser que mandar un libro te cueste más que el precio del libro en librerías. Entonces es un aislamiento creciente y deplorable del libro mexicano que se ha confinado a unas 200 librerías en el país, a unos cuantos supermercados y a mecanismos como el correo del libro. ¿Cómo te atreviste entonces a publicar casi simultáneamente 2 libros? Por un múltiple y doble deseo de autodestrucción. No, ya en serio. Los publicas ya como diciendo, bueno, no había otro remedio. Bueno, porque tampoco puedes evitar seguir trabajando. ¿Piensas que se van a vender? Pero ese es un cálculo que uno no puede hacer. Uno sabe que no se van a vender como hubiera sucedido en los años 70, sabe de las enormes limitaciones del medio, pero tiene que seguir trabajando en lo que cree que puede hacer, y en ese sentido no hay modo de evitarlo. Estamos condenados a seguir en el trabajo que nos gusta y en el que hemos estado mucho tiempo, y si los resultados no son los de antes, pues tenemos que aceptar que esto también es parte de la catástrofe económica que se vive. Cuando tú ves el número de empleados que van a ser despedidos de las oficinas públicas en estos meses, cuando ves el aumento del índice de desempleados, etcétera, entiendes que seguir publicando libros es una tarea un tanto hazañosa y riesgosa, pero que vale la pena, y que uno contribuye a esto como mejor puede. Carlos, ¿cuál tu visión para intentar cerrar el círculo de esta conversación para los años que vendrán? ¿Cómo te imaginas, cómo sueñas a este México nuestro de cada día? Que hay confianza en que cada quien podremos poner la parte que nos corresponde en esta tarea de que hablábamos hace un rato. Bueno, tengo una visión muy desesperanzada y muy esperanzada, sin que esto, al contradecirse, no signifique de algún modo una fusión de términos. Creo que vamos a vivir momentos muy difíciles, muy riesgosos, que vamos a vivir un clima creciente de histeria que ya se manifiesta en todas las demostraciones de intolerancia de estas semanas pasadas, que va a haber todos los brotes de la violencia social que vienen del desempleo, de la falta de oportunidades, del acoso en que muchísimos se sienten, del acoso que muchos sienten vivir, y de la misma demolición de estructuras que suponíamos garantizadas para siempre. Pero creo también que hay una capacidad de respuesta de la población, y una capacidad organizativa, y que hay una capacidad instalada del Estado que es muy superior hasta ahora a lo que los gobernantes suelen ejercer, y que todo esto va a dar por resultado que, a pesar de que vamos a vivir un sinnúmero de situaciones trágicas, patéticas, lamentables, también vamos a vivir momentos extraordinarios de auge social, de confianza en un porvenir mejor organizado y con una justicia social mucho mejor distribuida, y que todo eso me hace pensar que vale la pena embarcarse en la aventura de estar en México y de proceder organizativamente en trabajos de la sociedad civil. Carlos Monsiváis, muchas gracias. Gracias como siempre por esta conversación, y esperamos muy pronto de nuevo volver a platicar contigo. Gracias, Ricardo. Y gracias también a ustedes. En unos instantes continuamos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.